Se dice que la migración es como un río que no sabe dónde terminará, pero que fluye con la esperanza de encontrar nuevos horizontes. Es un fenómeno que ha marcado la historia de muchos países, y el Perú no es la excepción, ya sea interna, por los desplazamientos dentro del territorio nacional, o externa, por los desplazamientos fuera del país. Entonces, ¿en qué consiste y qué factores impulsan a que se realicen estos movimientos? El sociólogo Francisco Maya nos explica. Las migraciones en sí tienen que ver con los movimientos poblacionales, ¿no?, que ocurren de un lugar a otro. Y en el Perú se ha caracterizado porque se han dado dos tipos de migraciones. Las migraciones internas, que son ocasionadas básicamente por fenómenos naturales, fenómenos económicos y en algún momento de nuestra historia también por fenómenos políticos, ¿no? Y que lógicamente ha permitido que mucha población de principalmente regiones andinas y amazónicas, zonas rurales, hayan llegado hacia las ciudades, ¿no? Y el otro tipo de migraciones son las migraciones externas, llamadas también las migraciones internacionales, que consiste en cómo la población, en este caso la población peruana, se moviliza hacia otros países buscando nuevas perspectivas de vida. La decisión es difícil, pero siempre hay un motivo por el cual hacerlo. Y como toda acción, migrar también implica consecuencias. Dos testimonios nos cuentan desde su experiencia. Bueno, en un principio aquí no conozco a nadie, no tengo familia. Las clases las inicié en virtualidad, así que los amigos que había conocido aquí en la universidad no los conocí en persona. Y sobre todo cuando vine aquí tuve que empezar y trabajar a la vez, entonces los horarios, mi tiempo fue difícil porque incluso para fiestas, Año Nuevo, Navidad, tuve que pasarlos aquí sola. Más fue la soledad y el no tener a quién contarle o en qué apoyarse lo que fue un poco difícil. Yo empecé aquí de cero. Por ejemplo, no sé, pues yo haber estudiado allá en Perú, la media, que es la secundaria, entonces haber terminado, yo aquí volví a hacer la secundaria, imagínate, a los 19 años. Muchas veces el lugar de origen sufre un proceso, digamos, de pérdida de mano de obra, sufre la pérdida de una población importante que se convierte en una fuerza laboral a futuro, ¿no? Y en la población, en el lugar de destino, muchas veces esta población no encuentra los medios para poder desarrollarse también profesionalmente, económicamente, ¿no? En un país como el nuestro, muchas veces el hecho de emigrar hacia la ciudad, si bien es cierto, uno migra con la esperanza de cambiar su estilo de vida, mejoras económicas, sociales, elevar su estatus y su nivel de vida, pero muchas veces los medios no son los adecuados, ¿no? Por eso que en el Perú, por ejemplo, las migraciones trajo consigo también el problema de la marginalidad, mayor pobreza, el tema de la informalidad, el comercio ambulatorio. Entonces, ese es uno de los graves problemas que ocurre con este tipo de desplazamiento, ¿no? La migración también tiene un fuerte impacto en la dinámica familiar, especialmente cuando los migrantes deben dejar a sus seres queridos atrás. Yo me estaba quedando con una amiga porque mi mamá no tenía para apoyarme en el sentido de pagar el alquiler, pues, ¿no? Ni nada por el estilo. Entonces, mi hermano literalmente me prestó 100 soles, yo conseguí trabajo con esos 100 soles y empecé esto. En un inicio sí me apoyaron mis compañeros de clase y todo. Y ya después empecé a sustentarme sola, pues, ¿no? Con lo que me alcanzaba, a veces comiendo, a veces no. Y así. Pero en ese sentido sí, al menos mi mamá trataba de llamarme. Con mis hermanos hablaba bastante. Creo que sin eso también no habría sentido esa necesidad de quedarme a pesar de lo duro que era. Yo vivía en la sierra, que es el campo, o sea, donde no llega ni siquiera un carro actualmente. Entonces, eso fue igual como saltar como mucho, porque estuve muy poco tiempo en Lima, porque, o sea, dejar a mi papá estar como apegada a ellos, mi mamá, entonces,
igual fue un salto como grande, por así decirlo. Cuando hablamos de las migraciones, hay dos conceptos que también se utilizan muchísimo para entender este fenómeno. Los conceptos de costo y beneficio, ¿no? En el tema familiar también se presentan estos dos factores. El migrante tiene un costo de por medio cuando decide emigrar, ¿no? Esos costos tienen que ver, por ejemplo, con el alejamiento familiar, ¿no? Tiene que ver con muchas veces el alejamiento de los amigos del lugar de origen, incluso de su propia identidad y cultura, ¿no? Pero los beneficios, que muchas veces también van a favor de la familia, tiene que ver con lo que llamamos las remesas. Es decir, el migrante, si sale en busca de una mejor condición de vida, trabajar y luego, lógicamente, pensar en la familia, periódicamente va a ser un depósito a ellos, ¿no? Sobre todo en el tema de las migraciones internacionales, eso es mucho más común. Pero también internamente, ¿eh? Cuando se da esta migración interna, los migrantes tienden, incluso no solamente a pensar en la familia, sino también se organizan en asociaciones de migrantes, asociaciones de residentes de tal lugar, y están pensando también en qué obras podrían hacer en bien de su propia comunidad. Entonces ahí viene el beneficio. Según la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el periodo 1990 a 2022, el número de peruanos y peruanas que emigraron al extranjero sin retorno alcanzó más de los 3 millones. Cualquier parte, uno siempre mantiene como su cultura, sus raíces, o sea, gracias a esta tecnología, entonces uno se mantiene la comunicación, ¿cierto? A través de esto y las culturas, no sé, la comida, o sea, sobre todo aquí se extraña mucho la comida, porque acá la comida no es tan rica que digamos. Depende cómo se da la situación, porque el migrante no solo se desplaza físicamente, sino que al llegar trae consigo también todos sus elementos culturales. Entonces aquí le quedan dos posibilidades al migrante. O reproduce su cultura en el lugar de destino, o bien va perdiendo su identidad, ¿no? Puede darse a cualquiera de ambos procesos, ¿no? En los últimos tiempos, por ejemplo, en el caso específico del Perú, se ha dado un tema en el cual el migrante reproduce, adecúa y finalmente crea una nueva cultura, que es lo que le permite justamente sobrevivir culturalmente hablando en el nuevo espacio, ¿no? Entonces, eso justamente es uno de los grandes beneficios de la migración, ¿no? En el Perú se habla, por ejemplo, de la cultura chola, y la cultura chola no es otra cosa que la cultura del migrante, ¿no? Una cultura en la cual los elementos locales, oriundos, se han fusionado con los elementos de la cultura migrante, ¿no? Y que tienden a reproducirse en un nuevo espacio. Entonces, ese es el fenómeno típico del Perú. Pero también, repito, hay fenómenos en los cuales el migrante va perdiendo identidad, va perdiendo, por ejemplo, muchas veces esto ocurre también cuando el migrante sale hacia el exterior, ¿no? Cuando regresa es un nuevo actor, un nuevo sujeto que ha sufrido una transformación cultural, en la que prefiere los elementos netamente culturales, es extranjero, ¿no? Foráneos, ¿ya? Es lo que algunos llaman, por ejemplo, el tema de la pérdida de la identidad, como un proceso en el cual los elementos oriundos de su propia cultura poco a poco van siendo desplazados por los foráneos, ¿no? Si bien es cierto, aunque la migración es un viaje lleno de incertidumbre, también es uno de valentía, esperanza y aprendizaje. Aprendes a vivir por tu cuenta y sabes lo complicado que es no solamente mantenerte a ti, sino a alguien más. En ese sentido, valoré mucho el esfuerzo que hacía mi mamá con mis hermanos en casa, yo misma, al saber que las cosas no son tan fáciles como parecen. Aprendes mucha responsabilidad, te aprendes a autocontrolar tú mismo. Creo que es una experiencia que sin haberla vivido no es fácil de aprender. Porque aunque el camino sea largo, ellos, al igual que el río que fluye sin mirar atrás, orientados por sus objetivos, siguen adelante. Si van a mudarse, traten en lo posible de que sea cerca, en un lugar en donde puedas recurrir a personas cercanas a ti o personas que conocen y que puedan ayudarte. Y sobre todo, si al menos recién están empezando a vivir solos, no se dejen llevar por lo poco que tienen, o sea, el ingreso que tienen, porque a la larga es como que vas a tener que dividir el dinero que no tienes para cosas que necesitas. Siempre hay que valorar nuestra cultura, nuestro lugar de origen. Creo que todos en alguna oportunidad hemos salido de nuestro lugar de origen. En mi caso personal, tuve que emigrar alguna vez de Casma hacia Huacho por motivo de estudio, pero uno siempre, a pesar de que vive agradecido con el lugar, que te abre las puertas, que te da las manos para seguir avanzando, pero nunca se olvida ni se deja de amar, de querer tu tierra de origen, ¿no? Tu cultura, tus
como muchas veces decimos los peruanos, mi tierra, ¿no? Lo nuestro. Yo creo que siempre hay que mantener esa identidad y ese arraigo con el lugar que nos vio nacer, ¿no? Aquel río del cual tienen la seguridad de que en sus aguas llevan un soporte llamado familia, objetivos, motivaciones y su identidad del lugar que les dejó ir.